Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me presento por si alguien no me conoce, soy Marina Nil, soy novelista, además de novelista soy comunicadora social y fusionando ambas cosas fue que creé este espacio de oficina para escritores, donde combino justamente, como decía, mi experiencia de muchos años, redondeemos en 15 años, en realidad es más, pero redondeemos en 15 años como escritora y paralelamente como comunicadora, trabajando mucho en la difusión de otros artistas de todas las disciplinas, no solamente escritores. Y bueno, aquí estoy en mi espacio de la oficina, que es un lugar donde atender las consultas más frecuentes de los escritores, de esas dudas o esos obstáculos que se van encontrando a partir de que terminan de escribir su libro y quieren publicarlo, quieren venderlo, porque creo que ese es el anhelo de la mayoría de los escritores. Escribimos un libro, queremos verlo publicado, y convencionalmente, lo tradicional es en papel, por supuesto, pero hoy en día hay muchas otras posibilidades para llegar a nuestro libro editado y en manos del lector, que es la parte más complicada. Por eso creé este espacio para poder enseñarles paso por paso cómo tienen que hacer. Y el tema que surgió para hoy a pedido de uno de los escritores que estaba escuchando la charla la semana pasada, Nikolai Petelsky, es el tema de la impresión a demanda, que es algo que puedo comentarles porque también tuvo que ver con una experiencia que yo hice, que siempre trato de contar no solamente con el conocimiento teórico, sino también con la práctica para poder realmente ayudar a otros escritores que deseen pasar por lo mismo. La impresión bajo demanda, ¿qué es? Es un sistema con el cual se arman los ejemplares a pedido. Puede ser que el mismo escritor quiera un stock un poco más pequeño, en vez de hacer una tirada de, por ejemplo, 100 ejemplares, 200, lo estándar, que quiera hacer una tirada de 50 o de 20 ejemplares, incluso de 5, o también puede ser para el lector que quiera comprar un ejemplar X de X autor. ¿Cómo funciona? Bueno, acá empieza lo interesante. Hay plataformas que generalmente tienen dos opciones. Una de las opciones es que el escritor se arregle por sus propios medios. Entonces es el mismo escritor el que sube la obra maquetada, todo lo que es la parte de interiores, la parte de textos, si tiene imágenes, si es solamente texto, eso dependerá de cada libro. Y por otro lado, la portada. A partir de ahí, uno tiene que avisar que el libro ya está a disposición para que los interesados encarguen sus ejemplares. La otra opción es que estos mismos sitios de diseñar la portada, bueno, ofrecen una serie de servicios que también incluyen, por supuesto, publicidad, bueno, alcance, un montón de cosas. Como digo siempre, si uno cuenta con el presupuesto para poder pagarlo, es perfecto que lo haga. El inconveniente empieza cuando uno, que había sido mi caso en su momento, sepan disculpar, tengo perro y las opciones son dejarlo encerrado en el dormitorio y que me perfore la pieza a arañazos y de todas formas lo escuchan, o dejarlo suelto y bueno, y que se lo escuche detrás de escena, pero creo que de todas formas me siguen escuchando a mí en primer plano. Les decía que cuando uno no tiene el dinero, pasa que o tiene que conseguir a alguien que le haga las cosas de onda, que a veces se complica porque realmente es mucho trabajo. Yo que aprendí a hacerlo les puedo decir que es mucho trabajo, son muchas horas armando el libro en la computadora, o alguien que le haga un precio económico o que le den varias cuotas, o la opción que tomé yo, aprender por mí misma. Entonces, bueno, maquetamos el libro. Repito lo que les dije la semana pasada. Podemos aprender a maquetar el libro. Podemos hacerlo, eso sí. Con respecto a lo que es el diseño de portada, conviene ir a un diseñador gráfico. Por más que nosotros manejemos muy bien un programa de diseño,
una cosa es manejar un programa y otra cosa es manejar el lenguaje visual para que capte la esencia del libro y que la capte de tal manera que cuando va el lector caminando entre los estantes que tienen cientos, miles de libros, justo el nuestro les llame la atención y lo agarren para hojearlo, para leer la sinopsis, quién es el autor, bueno, y lo compren finalmente. Entonces, diseño sí siempre conviene que el diseño de portada la haga un diseñador. Lo que sí podemos aprender a hacer nosotros es cómo amoldar esa imagen de portada a los parámetros que estos sitios, a las medidas que estos sitios nos piden. Y esa es una de las contras que voy a comentar un poco más adelante. Armamos el libro, lo armamos nosotros mismos, pagamos para que lo arme otra persona, no importa. No es suficiente con hacer eso solamente. Tenemos que empezar la difusión. Si tenemos redes sociales, bueno, redes sociales. Si tenemos, seguramente tenemos correo electrónico, bueno, a nuestros amigos, es una muy buena manera de empezar, nuestros amigos, nuestros familiares, y que hagan correr la voz. El libro ya está listo, está disponible en tal sitio, hagan correr la voz. WhatsApp ahora es una herramienta maravillosa porque uno puede crear listas de difusión, incluso está la posibilidad de hacer un WhatsApp más profesional, un WhatsApp de empresa, que funciona básicamente igual que el WhatsApp común y corriente, no más que con la opción de incluir catálogos, incluir una dirección, un sitio web, que puede ser la página de autor en el caso de que la tengan, su fanpage en Facebook, su página de amistad en Facebook, puede ser cualquier cosa, si tienen una dirección postal donde se puede adquirir el libro también, y es una opción muy interesante para tener en cuenta. Y si no, el WhatsApp común que tenemos todos también es una herramienta muy valiosa para difundir nuestro libro. ¿Cómo? Conviene, por ejemplo, tener una agenda con fechas importantes. Día del libro, día del lector, anualmente hay una serie, día del traductor, hay un montón de fechas que nosotros podemos aprovechar para tirar así un pequeño anzuelo con nuestro libro, que puede ser, como digo siempre, puede ser un fragmento o un pequeño relato o un poema. Ojo, derechos de autor, siempre resguarden. Siempre traten de que sea una imagen, que puede ser una captura de pantalla. No manden el texto que se pueda copiar y pegar, manden como imagen y siempre, siempre pongan su nombre debajo del texto o arriba del texto o en alguna parte del texto que esté también su nombre, por si esa imagen empieza a ser compartida, que no empiece a circular como un texto huérfano, que sepan de quién es. Y si si salió publicada en alguna editorial o alguna seña particular que ayude a adquirirla, mucho mejor. Pueden incluso poner el enlace de venta dentro de la misma publicación para que la gente vaya y investigue un poco más, lea sinopsis, comentarios, esas cosas. Y si no tienen una agenda que también puede incluir fechas importantes suyas del libro, fechas de cuando lo empezaron a escribir, de cuando lo terminaron, fechas importantes dentro del texto, si en el caso de que sea una novela, por ejemplo, fechas importantes de los personajes o de los acontecimientos. Uno se vuelve bastante diestro en esto cuando está en el baile y tiene que visibilizar sus obras todo el tiempo, encuentra después la manera de hacerlo. Si uno no cuenta con fechas especiales, porque en realidad es un libro de poesías, o como digo siempre, es un libro pero de medicina y realmente no hay fechas importantes dentro del libro, bueno, creen periodicidad, una vez al mes, una vez cada 15 días, traten de no aturdir, de no invadir demasiado, que sea siempre algo interesante de ver, pero tampoco lo espacien, porque si lo hacen demasiado espaciado, lo que termina pasando es que la gente se olvida de que el libro está para la venta y en definitiva no lo compra nadie. Esto es uno de los riesgos. Los libros no se venden solos. El hecho es que por decir tengo mi libro en tal sitio, pueden solicitarlo, les hacen el ejemplar en papel y se los llevan hasta su casa, por decirlo una vez, no va a pasar nada. Por eso es importante tener una agenda o tener una periodicidad de publicaciones
para estar marcando presencia y decir, bueno, acá está el libro, acuérdense, de manera simpática, que no parezca que estamos desesperados por vender, sino que sea una sugerencia, acuérdense, acá está el libro, trata de tal cosa, bueno, algún bocadito que podamos compartir como para que sirva de señuelo y los lectores quieran adquirirlo. Conocí de cerca 2 de estos sitios, hay realmente muchísimos y es difícil conocerlos a todos porque recién les dije que maquetar lleva mucho tiempo, tiene sus bemoles y bueno, y lleva mucho tiempo. No es que uno puede maquetar el libro una vez y luego ese documento maquetado lo puede poner en todos los sitios que quiera, lo puede llevar a editoriales, a imprentas. No, lamentablemente no funciona de esa manera. Cada sitio tiene medidas y requerimientos puntuales. Entonces, lo que yo maqueté para autores editores, que ahora les voy a contar mi experiencia, no me sirve para BookBook. Y no me va a servir tampoco si el día de mañana se me ocurre ir a la imprenta digital y que me hagan una tirada de 20 ejemplares de mi libro en la imprenta digital. Porque cada uno maneja distintos márgenes, distinto tamaño de papel, una serie de cuestiones, la calidad de las medidas que tiene que tener la tapa y el lomo y la contratapa también varían de una a otra. Entonces es mucho trabajo para un resultado que, si voy a serle sincera, en una primera instancia es incierta. Uno lo hace con toda la energía, con todo el amor, con toda la ilusión y la expectativa del mundo, pero uno no sabe realmente, uno desea que el libro se compre y se compre masivamente, pero uno no sabe si eso va a pasar. Eso hace de que, bueno, yo después de tantos años, de 15, 20 años de estar tirándome de cabeza a la pileta sin mirar si hay agua o no hay agua, después de todo ese tiempo aprendí y ahora primero miro si hay aunque sea un poquitito de agua antes de tirarme. ¿Qué me pasó? Puntualmente con autores, editores, un sitio maravilloso, lo recomiendo 90% y ya les digo por qué no 100%. Es un sitio impecable. Uno puede tener su página de autor completamente gratuita. Uno puede incluso trabajar uno mismo, hacer cada uno de los pasos para maquetar su libro, hacer la portada, todo lo que sea necesario, porque tienen videos explicativos paso por paso de cómo hay que hacer desde que se empieza hasta que se termina, los cuidados que hay que tener, consideraciones que hay que tener. Sugieren incluso tipografías, tamaños, para uno que por ahí se pierde con el diseño y dice queda lindo, y por ahí sí, lindo queda, pero es una trompada al ojo cuando la persona ya tiene ciertos problemas. Es impecable el sitio. Yo subí mis 2 novelas, estuve con una 3 días, un fin de semana completo y la mitad y el lunes entero, 3 días enteros, sentada maquetando bufeos. Y con llamaradas de recuerdo tardé un día menos porque le había encontrado la vuelta. Y digo fines de semana porque esto fue antes de la cuarentena, que los fines de semana eran los días que yo podía estar el día entero delante de la computadora, que no tenía que salir a hacer otras cosas. Bueno, feliz de la vida, maqueté mi libro, incluso lo anuncié con bombos y platillos en mis redes sociales. Los que tanto me pedían el libro en papel porque les resulta más cómodo por una cuestión romántico, nostálgica, lo que sea, el libro está en papel. Y cuando voy yo misma a encargar un ejemplar, porque quería yo un ejemplar de mi propio libro, para ver si realmente la calidad era tan buena como me lo habían dicho, y además quería hacerme una foto, mostrar el libro y mandar después el depósito de la ley que establece derecho de autor en Buenos Aires. Automáticamente me mandó a un sitio en Colombia. Yo decía, pero ¿por qué Colombia si yo estoy en Argentina? Esto me lo tendrían que estar mandando desde Buenos Aires. Pensé que había entrado mal, era una posibilidad haber entrado mal. Salí, volví a entrar, cerré sesión, volví a abrir sesión, chequeé que efectivamente estaba la banderita argentina en la cuenta que yo me había creado, la banderita estuvo todo el tiempo. No entendía qué pasaba, por qué me mandaban los ejemplares desde Colombia. Entonces les escribí, les dije, escuchen gente, es imposible el envío solamente. En ese momento les estoy hablando, yo no sé si esto fue
en enero o en febrero, pero más o menos en esa época, el envío solamente están sentados más de 2.600 pesos, porque está todo valuado en dólares, por supuesto, y se hace la conversión. Ahora no me quiero imaginar, ni yo pagué esa plata para traer los ejemplares de mi libro. Imagínense un lector. Por eso le doy 90% solamente. Que me respondió muy amablemente la persona que me contestó al correo. Me dijo que por una cuestión económica que tiene que ver con esto de que trabajan con materiales de primera calidad y está todo valuado en dólares, la sucursal argentina de momento no estaba imprimiendo ejemplares. Entonces, todos los pedidos que se hacían desde Argentina los enviaban desde Colombia. Que no sé por qué desde Colombia, si es Autores Editores, tiene sucursales, ya les comento dónde, porque esto es lo interesante. En España, en México, en Uruguay, en Portugal, en Argentina, dije recién, en Ecuador, en Perú, y hacen envíos a todo el mundo. Por supuesto, en Colombia, porque es una empresa colombiana. No sé por qué no lo mandan al ejemplar de Uruguay, por ejemplo, que está mucho más cerca. Misterio. Bueno, cuestiones que por eso le doy un 9, no le doy un 10 a Autores Editores, porque si nosotros estamos en Argentina y nuestro público potencial también está en Argentina, y nadie se va a pagar esa barbaridad de plata para traer un libro desde Colombia. Es imposible. Pero sí le doy 9 puntos porque si nosotros trabajamos bien una buena movida en redes, como les digo siempre, las redes sociales han derribado las fronteras, la única barrera que está quedando es el idioma y por ahora, y con eso vamos con suerte porque el idioma español creo que es el segundo más hablado de los occidentales y es el tercero más hablado del mundo. Entonces, si nosotros hacemos una buena campaña, nos asesoramos bien, esto no pasa por la buena voluntad. Podemos tener la mejor buena voluntad, y se los digo por experiencia, podemos tener la mejor buena voluntad del mundo y las cosas nos salen mal porque no sabemos hacerlas, básicamente. No tenemos el conocimiento que tiene una persona que estudió marketing, no tenemos el conocimiento de una persona que estudió diseño gráfico, no tenemos, por más que hagamos 10.000 millones de cursos que yo los estoy haciendo, por eso se los digo, o no tenemos el conocimiento completo y nos falta la práctica, porque el conocimiento es una de las patas. La otra es la práctica, no nos falta la práctica, entonces queremos poner en práctica ese conocimiento y hacemos aguas por todos lados porque no es lo nuestro en realidad, lo nuestro es escribir. Entonces, si hacemos un buen marketing, pero asesorados por alguien, por esto les digo siempre que en algún momento algo vamos a tener que pagar. Algo, a alguien le vamos a tener que pagar o tendremos que hacer un equipo o algo para hacer un buen marketing, para hacer una buena movida y que sí nos empiecen a comprar en otros lugares. Podemos, por ejemplo, meternos en grupos de escritores, que los grupos a estas alturas suelen ser grupos hispanos. No son grupos argentinos, ni grupos chilenos, ni grupos españoles. En términos generales suelen ser grupos muy heterogéneos donde hay escritores de todas las nacionalidades y eso puede ser una herramienta valiosísima para dar a conocer nuestro trabajo y que el día de mañana compren nuestro libro y bueno, y que lo puedan comprar desde esta plataforma. ¿Qué me pasó en BookBook? Porque yo primero estuve en BookBook. Bueno, justamente eso. Yo muy contenta, maqueté el libro. No llegué a maquetar el libro, ¿o sí? Bueno, sí lo maqueté al libro, lo subí al libro, feliz de la vida, avisé un par de veces que el libro estaba, pero esto fue hace muchísimo tiempo, hace 10 años fácil, entonces no perseveré. Avisé un par de veces, porque no quería cansar no quería cansar al público, a los lectores, no quería ser pesada. Entonces, cada tanto hacía una publicación diciendo acá está mi libro, lo pueden comprar, lo pueden un montón de cosas, pero eso se veía en el momento y caía, se veía en el momento y caía. Por eso les hablo de lo importante que es la perseverancia y si uno no quiere ser pesado, porque es un riesgo después que a uno lo spameen y nunca más llegue, se pierda ese lector potencial, entonces hay que crear una agenda y aprovechar fechas especiales de la literatura o si no, fechas especiales que tengan que ver con uno mismo, con el libro, con los personajes, en el caso de que haya personajes,
y si no, crear una periodicidad que no sea densa. Una vez cada 15 días, una vez al mes, cada 2 meses como mucho, y depende de lo que uno va a hacer. Si uno va a decir, cómprenme el libro, por favor, cómprenme el libro, sí se va a hacer medio pesado, porque es muy desagradable decir que no. Como compradora lo digo, es muy desagradable decir que no, pero a veces uno tampoco quiere decir que sí, porque no tiene el dinero o no le interesa. Entonces lo que uno tiene que hacer es ofrecer otra cosa. Ofrece un fragmento, un poema, no sé, ofrece algo que a la gente sí le pueda interesar, la pueda recrear. Acuérdense de que los libros son para entretener a la gente. Entonces, entreténganla y entreténganla tan bien que la gente diga, quiero más, ¿dónde lo consigo? Y ahí le mandan el enlace, el sitio donde están, lo pueden mandar a su Facebook, no sé, a sus redes, a donde sea. Pero primero ofrezcan algo. Esa es la manera, es la forma que mejor funciona. Y bueno, y ahora me voy a alargar a la aventura de nuevo con Bubok, porque Bubok sí tiene una sede en Buenos Aires y está funcionando. Ya les cuento, Bubok es una empresa española en este caso y tiene sedes en Portugal, en Colombia, en México y por supuesto en Argentina. Creería que también hacen envíos a todo el mundo, no estoy segura. Lo que estoy averiguando en este preciso momento es el tema de la exclusividad. Yo no sé si al estar en una, eso puede traer algún inconveniente si uno quiere estar en 2 o 3 sitios al mismo tiempo. Yo no firmé absolutamente nada, no marqué absolutamente nada, pero de todas formas tengo que entrar de nuevo a Autores Editores y mirar. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente les dije que les iba a comentar un poco las ventajas y las desventajas. Bueno, la primera ventaja está vista a leguas. ¿Cuál es nuestro principal problema cuando queremos hacer una tirada en papel? El dinero, siempre fue muy caro. No vale decir que ahora es muy caro publicar en papel, porque siempre fue muy caro publicar en papel. Entonces, tenemos un sitio que nos ofrece la posibilidad de sí invertir en maquetación, en diseño, en corrección, en todas esas cuestiones, pero ahorrarnos lo que es la mano de obra, la maquinaria, el papel, la tinta, y que los lectores que están interesados directamente encarguen el libro y se lo lleven a la casa, es una cosa maravillosa, porque incluso nos ha pasado, creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que bueno, felices, hicimos la tirada del libro en papel y después la tirada quedó juntando polvo en algún rincón de la casa porque no se vende a la velocidad que uno hubiera esperado o hubiera querido, o uno pasa exactamente lo mismo con el libro en papel de lo que pasa con todos estos sitios de los que yo estoy hablando. Por más que uno tenga la tirada de ejemplares con uno mismo, si uno no difunde, si uno no avisa, si uno no está constantemente marcando presencia, y los lectores se pierden, tienen su vida, leen otras cosas, tienen problemas, o sea, no están pendientes del libro de uno. Que esto es duro cuando uno se da cuenta, cuando tiene los ejemplares en la casa y tiene que ir a ferias, y en las ferias hay muchos otros escritores, entonces tampoco vende tanto como creía, o tiene que ir a dar charlas a otros lugares y es todo un presupuesto, a menos que a uno lo inviten con todo pago, que no es muy frecuente en estas latitudes. Es toda una inversión que uno tiene que hacer para ver si le compran ejemplares y si esa compra de ejemplares por lo menos salva los gastos del viaje que uno hizo. Entonces todas esas cuestiones nos salva lo que es la impresión bajo demanda, porque el que está interesado directamente compra el libro, y si uno como escritor quiere organizar una presentación y quiere X cantidad de ejemplares, pues bien, que no van a ser 200, pueden ser 20, pueden ser 50, bueno, uno pide esa X cantidad, que generalmente por cantidad hacen un descuento, y se maneja con cantidades chiquitas y seguras, que las vende seguro, y no andan los libros juntando polvo en ningún rincón de la casa. Después otra ventaja interesante, bueno, uno puede cobrar regalías, esto no lo dije antes, el autor puede cobrar regalías sin haber invertido en la impresión de esos ejemplares, eso también está bueno. Y bueno, qué sé yo, si uno piensa en la cuestión ecológica, los árboles felices, ¿no? Los ecologistas felices, porque se imprime, lo que se imprime es porque realmente se va a leer.
y no es un juego de azar en el que uno manda a imprimir y después no sabe cómo le va a ir. Ojo que por ahí hay escritores a los que les va muy bien y tienen que hacer una segunda edición y una tercera edición y venden muchísimos ejemplares. El tema es cuando uno va con esa expectativa y no es lo que encuentra en la realidad. ¿Qué hace y cómo evitamos que volver a pasar por esa experiencia? En ese sentido, esto es una buena alternativa. Y las desventajas, bueno, no sé, como desventajas podría, como escritora, desde el punto de vista del escritor, no veo muchas desventajas en esto. Por ahí sí, el tema de que hay que moverse mucho para mantener la visibilidad, que puede ser bastante cansador, pero en realidad si yo lo pienso, hay que moverse siempre. Si uno editó de la manera convencional y tiene realmente los 100, 200 ejemplares en su casa, también tiene que moverse y tiene que visibilizarlos. Si uno tiene su libro electrónico, también tiene que moverse y visibilizarlo. Si uno está, como hablamos hace unas semanas atrás, en estas plataformas de electroescritura, intercambiando con otros escritores y con los lectores, y también tiene que moverse y visibilizarlo. O sea que esto es, salvo que uno tenga toda la plata del mundo para pagarle a otra persona que lo haga a otra persona, tenemos que moverlos y visibilizarlos, y si lo hace otra persona, de todas formas hay alguien moviendo y visibilizando los libros, o sea que esto en realidad no sería una desventaja de lo que es la edición bajo demanda. Un miedo que por ahí es bastante común en todos los escritores es que si el libro es un poco exitoso, se avive la empresa y empiece a vender ejemplares, digamos por contrabando, y no le avise al escritor y el escritor pierda plata. Y es una posibilidad, no les voy a decir que no lo veo muy factible, salvo que el libro realmente sea un superventas y un super éxito. Podría pasar. Pero ¿saben qué? Ha pasado también en la edición convencional, que la editorial dice que hizo, no sé, pónganle 2000 ejemplares y en realidad hizo 4000 y le rinden solamente los 2000 que declaró al escritor, y hay 2000 más que andan dando vueltas y que la editorial está cobrando alegremente y el escritor no se entera. Es un riesgo que corremos siempre porque hay una cuestión de confianza de por medio, que cuando uno firma un contrato o estrecha una mano o lo que sea, uno confía en que la otra persona va a cumplir su parte, y que la cumpla o no ya no corre por cuenta de uno. Uno lo que puede hacer es resguardarse si hay personas que tienen mala fama, si hay empresarios que tienen mala fama, sitios que tienen mala fama, y bueno, uno se puede resguardar, pero más que eso no podemos hacer como escritores. Es un riesgo con el que convivimos, es cierto. Y más que por ahí la desventaja, lo que yo veo es que los que más podrían llegar a sentir esto son las imprentas convencionales. No sé si habrá alguna imprenta que viva exclusivamente de imprimir libros. Realmente creo que las imprentas diversificaron sus trabajos, hacen panfletos, hacen folletos, hacen un montón de cosas, y también algunas imprimen libros, porque no cualquiera imprime libros. Eventualmente podría ser un perjuicio para ellas. El tema este de perder trabajo podría ser un perjuicio para las imprentas. Pero de todas formas convengamos en que así como están las cosas, no creo que se estén imprimiendo muchísimos libros y tiradas súper grandes. Se me hace que es un sector que está bastante parado en este momento. Así que bueno, básicamente de esto se trata la impresión bajo demanda. Es una oportunidad muy interesante para los escritores, especialmente para los que recién empiezan. Bueno, yo no empecé recién, pero también la consideré como una posibilidad muy importante, como para llegar más lejos, porque creo que nosotros nos encantaría, a los que escribimos, para que nos lea todo el mundo, porque hay gente que esto podría ser tema también para otro vivo, de dónde parte uno cuando escribe. Creo que los que estamos acá es porque realmente queremos llegar más lejos con nuestro libro y nos encantaría que nos lean en otros países y nos encantaría llegar a muchísimo más público. Entonces, el hecho de que estos sitios tengan sucursales en distintos países y abaraten el costo de envío, que eso es con lo que nos fusilan a todos,
Creo que es una herramienta muy valiosa y es algo con lo que no contamos si hacemos una tirada convencional y tenemos los ejemplares nosotros y tenemos que despacharlos nosotros desde, yo por ejemplo estoy en Resistencia, Chaco, Argentina, si me piden un libro, no sé, en México, una barbaridad lo que tiene que pagar la persona de envío solamente, el libro no sale nada, pongámosle, se lo regalo, no importa, pero lo que tiene que pagar de envío es una barbaridad, en tanto que si la sucursal está en México, eso abarata muchísimo los costos y es algo interesante a tener en cuenta. Incluso, como digo siempre, salvo que firmemos una cuestión, una cláusula de exclusividad, que hay que tener cuidado con eso, no es excluyente. Podríamos tener una tirada tradicional de 100, 200 ejemplares, podríamos estar en uno de estos sitios para el resto del mundo. De hecho, hay escritores que se manejan de esa manera, hay una escritora en Resistencia que se maneja de esa manera, y tener el libro electrónico para los escritores, para escritores, lectores, que les interese el libro, la practicidad que tiene el libro electrónico, que no hay que pagar ni siquiera el envío, se paga solamente el libro. Hay una escritora en Resistencia que se maneja de esa manera, le va bastante bien. Entonces son combinables, no son incompatibles, no son excluyentes, son totalmente combinables y se pueden, perfectamente uno puede manejarse con estas tres variantes y experimentar, porque básicamente cada uno hace su propia experiencia en este sendero de la literatura y lo que a uno le puede ir muy bien y otro repitiendo exactamente los mismos pasos no le va tan bien y a uno puede tener una experiencia terriblemente mala y otro haciendo exactamente lo mismo tiene una experiencia maravillosa. Entonces, básicamente uno sí es bueno saber cuáles son los pasos a seguir y no encontrarse parado delante del laberinto sin saber para dónde salir a correr. Es bueno tener una guía primera, decir, es esto, hago después esto otro, estas son las opciones, depende de cuál es mi punto de partida, me va a servir más una opción que la otra, y de ahí en más es cuestión de hacer la experiencia propia, que siempre va a ser distinta en cada caso, porque tenemos puntos de partida distintos, nos movemos de manera distintos, tenemos tiempos distintos, o sea, tenemos entornos distintos y somos básicamente distintos. Entonces nuestras experiencias van a ser diferentes y nadie nos va a salvar de experimentar. Acá se trata de experimentar, ahorrarse dolores de cabeza, eso sí, ahorrarse quebrantos, en lo posible no perder dinero, no perder energía y no bajonearse cuando las cosas no salen como uno las imaginó, como uno hubiera querido. Básicamente de eso se trata. Si uno realmente ama la literatura y bueno, hace como hacía yo, que me tiraba de cabeza a la pileta sin mirar si había o no había agua, no está bueno tirarse de cabeza, traten de mirar primero si hay aunque sea un poquito de agua en la pileta, pero creo que cuando uno ama la literatura y quiere llegar a otra gente, a los lectores con su literatura, le va a encantar experimentar y si las cosas no salen como se lo había imaginado, eso es experiencia y es para no volver a hacer las cosas de esa manera, para probar a hacer las cosas de otra forma. Entonces esto es lo que tenía para ofrecerles por hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, me lo pueden escribir. Hay muchísimas, les repito, por si alguien ingresó tarde, hay muchísimos sitios que trabajan con la impresión bajo demanda. Yo experimenté solamente con 2, Autores Editores y Bubok. Estuve también en Lulu, también en su momento, hace más de 10 años, pero Lulu era de todo un poco, no solamente libros. Entonces los libros se perdían como una cuestión más entre un montón de otras cosas y bueno, y funcionó mucho menos que Bubok. Entonces me quedé finalmente con Bubok y con Autores Editores. Este es un espacio de oficina para escritores que es fruto de un montón de años, 10, 15 años de experiencia personal y de otros escritores también, en los que pasamos de lo que es la transición del libro en papel, cuando solamente uno podía editar en papel, a las 1001
oportunidades que nos ofrece Internet que a veces nos termina mareando. Y bueno, es un poco para facilitar a otros escritores su andar a partir de que terminan de escribir su libro, ver cuáles son los pasos que conviene seguir siempre, proteger los derechos de autor, bueno, una serie de cuestiones, que elegir cómo quiere publicar su libro, cómo visibilizarlo. Entonces es un espacio a disposición de los escritores para contar con esa guía. Yo soy Marina Nil, soy escritora, soy también comunicadora social y bueno, fusionando estas dos pasiones es que nació la Oficina para Escritores. Como les digo siempre, este video va a quedar acá publicado en la página de la Oficina para Escritores y también lo voy a replicar al resto de mis redes sociales para que llegue a más escritores interesados. Me despido por ahora, voy a volver la semana que viene. Pueden dejarme si quieren en los comentarios algún tema que les interese que desarrolle y si no, ya voy a sacar un as bajo la manga para comentarles algunos de los temas que siempre tratamos en la oficina. Me despido por ahora, que tengan un resto de semana muy lindo, cuídense mucho y nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales durante estos días. Chau, chau.